¿Quién o qué hay tras las ondas? Eso mismo me pregunto ahora, después de todo lo sucedido. Cambió el mundo, desde luego, en mi opinión, a mejor. Sin embargo, en la de según qué poderes, o más bien privilegios, ellos dirán que a peor. Comenzaré desde el principio. Existíamos en una época en la que las noticias viajaban de una punta a otra del mundo en milisegundos. Creíamos en la libertad de expresión y en el Internet de la información sin filtros. ¡Cuán equivocados estábamos! Los pocos que mandan se encargaron de crear algo llamado redes sociales y con el paso de los años las introdujeron de tal manera que el control sobre la población era total. Aprovechándose de los denominados algoritmos, la censura 2.0 fue implacable. Nadie podía operar fuera de ese juego. Si querías ser alguien en este mundo, debías participar. En el mismo instante de nombrar o atacar un tema de los considerados inadecuados, tu voz iba a ser borrada de la faz de la tierra. Yo fui uno de esos apartados. Mi trabajo de muchos años como locutor de radio se vio condenado, masacrado y fulminado. ¿Por qué? Simplemente por intentar que la gente cuestionase la vida esclava a golpe de hipoteca y otras deudas a la que nos habían obligado. De la noche a la mañana me hallaba sin trabajo, deprimido y ahogado en una gran ciudad que me olvidó como se olvida todo, en minutos. La providencia, en mi opinión, y una vieja herencia de unos tíos lejanos me condujeron a un pequeño pueblo de una región vasta y resignada al vacío. Cuando aparecí en el consistorio del municipio para comprobar toda clase de permisos, una puerta cerrada me reclamó. Su viejo letrero rezaba: emisora local. Me informaron de los muchos años que habían transcurrido desde su último morador. Era la señal necesaria. Odiaba mi situación y aquello me abrió la mente. Vendí mi condena metropolitana y me trasladé a buscar mi nuevo yo. No tardé nada en obtener la cesión de esas viejas ondas. Al principio disponía de pocas horas de emisión, pero con el paso de los días, mi voz y mi hacer calaron hondo en aquellas personas. Acompañaba las mañanas y las tardes de soledad en el campo, la granja o la casa, y así, mi estado depresivo y sus recuerdos pesados se diluyeron en el profundo mar del olvido. A partir de aquí es donde las cosas comenzaron a enrevesarse. Nunca me había cuestionado el porqué técnico que transportaba la voz de un repetidor hasta un receptor. Las citadas ondas viajaban por la atmósfera y surgían al instante, en forma de palabras, por los transistores de cada hogar. Bien, ¿quién no dice que aparte de tu dicción puedan encontrarse otras solapadas? Y para más inri, en planos diferentes, pues estoy seguro que algo se coló en las mías y susurrando, siendo imperceptible, activó el mecanismo de la revolución. ¿Cómo sé todo esto? Fácil, me lo contaron. Una mañana de tantas otras, relaté a mis oyentes varias de mis teorías sobre las corrupciones del poder y hasta dónde se extendían sus enlaces. En nuestro rincón apartado se vivía tan bien que me relajé. Mi radio no emitía por internet y me consideraba seguro. No conté con que alguno de mis escuchantes pudiese pensar que lo que yo explicaba debía conocerse más allá de nuestro reducto, y no valoré que ese alguien, grabándome y subiéndome a la red, me colocaría otra vez en el punto de mira. No tardé en viralizarme, y mi antigua historia saltó a la palestra. Contra todo pronóstico, y gracias a mi experiencia, conseguí permanecer ajeno y rechacé a todo aquel que quiso retornarme al juego. Os preguntaréis, ¿no funcionaron los algoritmos? ¿No volvieron a silenciarte esos poderes de los que hablas? Os contaré que sí, pero fue tarde. Hubo tantos posts y compartidos que censuraban uno y aparecía otro. Aquello derivó por tantas elucubraciones distintas que pronto se encargaron de relegarlo a las mazmorras de los teóricos de la conspiración. La mecha la encendió algo desde otro lugar. Como ya os he explicado, eso lo supe después. Estaban detrás de todo y manipularon para su beneficio. Con esos susurros velados tras las ondas, consiguieron que viniesen a por mí y me clausurasen mi querida radio.
El cierre de nuestra casa de las voces prendió la pólvora, y junto a muchos de mis vecinos marchamos hasta donde residía el gobierno de la nación. Allí acampamos y sin violencia iniciamos la protesta. La red no anduvo ajena a nuestro acto y en 2 días la acampada se multiplicó por 10, en 4 por 20. Terminó en revolución. Ya nada tenía que ver con el principio, sin embargo, era imparable y trascendió a nuestras fronteras. En pocos meses se puso en jaque al orden mundial, transformándose su miedo en una brutal represión. Pero subestimaron a las personas. La unión hizo la fuerza y se contraatacó. El caos precedió a una gran guerra, acercando a la civilización a su límite. Pero, antes de que se perdiese todo, la razón imperó y la confrontación concluyó con un tratado de paz sin precedentes. Vuelvo a tener la radio, aunque ahora ya solo se escucha en mis alrededores. No me importa para nada, puesto que vivimos como 100 años atrás. Después del enorme conflicto bélico se clausuró Internet, y con él muchísimos de los supuestos avances que no necesitábamos para subsistir. Amanecieron de nuevo el campo, el trueque, la ayuda vecinal y la autosuficiencia. Y aquí expondré mis conclusiones. Los humanos evolucionamos hasta sentirnos superiores a todo. Nada ni nadie nos asemejaba y obviamos las antiguas creencias. Nosotros no gobernábamos en absoluto, aunque se nos dejó hacer. Situamos al planeta en peligro de muerte y tuvieron que actuar. Susurrar y manipular a nuestras mentes era un mecanismo de defensa que quien nos ideó dejó como salvoconducto. Desde otros planos, utilizando el viento y lo más potente, la palabra, se orquestó el fin. Ahora puedo escuchar ese murmullo y sé que todo esto se olvidará. No obstante, si es necesario, se volverá a reiniciar a la humanidad.